Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Michelle Gutson, estudiante del programa de agronomía perteneciente al Capitalito. El código es 1083-898-424. Dando cumplimiento a la temática y dando respuesta a las preguntas planteadas en la guía de actividades, responderemos los ítems. El movimiento social que elegí fue el sindicalismo. Pasaremos a responder las preguntas. Dice, primera pregunta. ¿Por qué, por qué considera que la temática escogida es pertinente? Creo que el movimiento sindical es uno de los movimientos más dinamizadores de la sociedad. Creo que gracias al sindicalismo se obtuvieron grandes logros para la clase trabajadora. Si partimos desde que el concepto de sindicalismo es la organización de varios trabajadores en pro de defender sus derechos ante la compañía contratante o ante el Estado, exigiendo el respeto y cumplimiento de sus derechos. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Creo que el movimiento sindical es uno de los movimientos que más ha influenciado la parte política. El principal ente dinamizador es en la política, precisamente. Cuando un movimiento sindical se manifiesta mediante huelgas, mediante protestas, los principales afectados o los principales medios para poder incidir en las exigencias de los trabajadores es mediante la política. Y me incluye también en la democracia porque es la exigencia de los trabajadores a que se les respeten sus derechos. Dice, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? El periodo de tiempo que delimité fue más o menos el periodo de 1920 a 1950. En esta época es cuando nace el movimiento sindical, se conforman los primeros sindicatos en Colombia, con el nacimiento de las primeras industrias, primeras fábricas, y con la llegada del capitalismo a Colombia también, es cuando empiezan como a surgir el inconformismo por la clase trabajadora. Es la lucha por abrir un espacio y un reconocimiento político para reconocer sus derechos. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? El espacio geográfico que seleccioné fue la ciudad capital de Bogotá, en particular, pero también otras ciudades capitales. Las ciudades capitales como dinamizadoras de la economía era como el espacio más representativo para poder llegar a las exigencias al gobierno, para poder ser más visibles ante la sociedad por el inconformismo que tenía la clase trabajadora. Siguiente punto. Siguiente punto. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? El contexto histórico es el nacimiento del capitalismo, la industrialización del país, la exigencia de los trabajadores porque se les reconozcan sus derechos. Es un momento crucial en donde también se influye bastante de una saliente guerra entre los partidos políticos. El movimiento sindical busca abrirse un espacio, es un medio neutro entre esta guerra saliente de partidos políticos y apoyada también por el movimiento socialista. Dice la siguiente pregunta: ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? La población afectada es directamente la clase obrera, la clase trabajadora. Los actores más relevantes son los dirigentes de los sindicatos, los influenciadores, los trabajadores, los que salen a las protestas, a las huelgas, a exigirle al gobierno, a las empresas
el derecho de que se reconozcan sus derechos, empezando como personas y también como trabajadores. ¿Cuáles son los hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social que estaba comentando? Creo que uno de los hechos históricos más recordados y más influyentes en el contexto donde se desarrolló el movimiento sindical fue la masacre de las bananeras. En el año 1928, en diciembre de 1928, se registró una de las peores matanzas donde la clase trabajadora de la compañía United Fruit Company estaba ya hace como un mes en huelgas y protestas exigiéndole unas mejores condiciones laborales, y esta compañía, en apoyo del gobierno, realizaron una de las peores matanzas de nuestro país. Es uno de los hechos más recordados y más relevantes. Cientos de personas perdieron su vida, otras terminaron heridas o encarceladas por exigir sus derechos y unas condiciones más justas. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Creo que el movimiento sindical está en un momento crítico. Colombia tiene un porcentaje de sindicatos muy bajo, es decir, mientras menos movimientos sindicales haya en el país, mayores serán las desigualdades. El movimiento sindical, con el tiempo, como está la situación, va a tender a desaparecer. En nuestro país, el movimiento sindical son quienes exigen ante el gobierno el respeto, el derecho de toda la clase trabajadora. Creo que el movimiento sindical se quedó en la protesta y hay que avanzar, hay que buscar la manera de actualizar sus políticas y acoplarse a los nuevos retos de la sociedad que está cambiante, que está evolucionando. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Partimos de que el concepto de cultura política es el comportamiento de una sociedad en la política. El movimiento sindical ha buscado dinamizar la política, ha buscado influenciar la política, porque es mediante la política que puede exigir el cumplimiento de sus derechos. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Totalmente. En la democracia es la participación del pueblo en la política, es la representación de su voz, de su pensamiento, de su ideal. Y el movimiento sindical como clase trabajadora es uno de los más influenciadores en la sociedad. A modo de conclusión, el sector sindical ha logrado grandes beneficios para la clase trabajadora. El movimiento sindical ha garantizado un horario digno, mejores condiciones, que al trabajador se le reconozcan sus derechos, se le respeten también. Hoy en día, gracias a las protestas de nuestros antepasados, seguimos disfrutando de esos beneficios, de esas protestas, de esas exigencias. Se han obtenido grandes beneficios, no solamente el reconocimiento de sus derechos, sino también que las compañías contratantes brinden mayores garantías para el trabajador. Muchas gracias por la atención prestada.